Bueno, y tenemos que hablar de violencia doméstica. Vamos a ver esas declaraciones, esa noticia que conocíamos el pasado día 1 de diciembre. Javier Maroto, uno de los líderes populares, decía tras la reunión de portavoces en el Senado, en una rueda de prensa, que iban a apoyar una iniciativa contra la violencia machista esta semana y pedían a Vox que la apoyase porque iba a ser, decía Maroto, para ellos la prueba del algodón. Giovanna, esto nos llamó muchísimo la atención. Decía antes que quizá hemos estado más pendientes de los presupuestos esta semana, pero esto es gravísimo, ¿no? Lo que se está llegando es a que los partidos que en algún momento, PP y Ciudadanos, hace unos años tuvieron una postura en la que realmente pues sí querían tratar de igualar de alguna manera la violencia contra todos los miembros en la sociedad. Ciudadanos, de hecho, quería presentar una ley que amparase también a los niños y a los mayores. Se han pasado a ese bando de la izquierda radical y ahora mismo solamente hay un partido que todavía se mantiene en que toda la violencia debe tener las mismas consecuencias, ¿no? La ejerza quien la ejerza. El camino además es que es dificilísimo de recorrer marcha atrás. Ahora, con el gasto que hay en asociaciones afines para que vaya calando en la sociedad poco a poco, ¿no? Que las penas para los hombres tienen que ser más duras para las mujeres. Fíjate que a mí lo que más me preocupa de estas declaraciones es que Maroto constituye al PP como algo así como la policía del pensamiento, ¿no? O sea, dice a otro partido político que debe criticar lo que a él le parece que debe ser criticable, que debe apoyar lo que a Maroto y a su partido le parece que debe ser apoyable. Ya a partir de ahí, si quieres, hablamos de lo que supone que siga en vigor la ley integral de violencia de género. Pero a mí me parece gravísimo que un partido político le diga a otro que tiene que pasar la prueba del algodón, como constituyéndose en eso, en la policía del pensamiento. O sea, aquí la libertad de expresión y la libertad de pensamiento se la pasan directamente por el arco de triunfo. Eso sí que me parece grave. Dicho esto, pues sí, Ciudadanos y el Partido Popular se han pasado al discurso fácil, al discurso manido, aceptado por la sociedad, a la que solo se le da un punto de vista y un punto de vista además que está arquitectado por una ingeniería social brutal. La gente no entiende lo que es la ley de violencia de género. Es que no lo entiende. Bueno, entienden lo que les interés en que no la entienda. Por eso 458 millones de euros van a ir en 2021 destinados directamente a esas asociaciones, que ninguna está en el terreno, bueno, algunas sí, protegiendo a las mujeres, sino haciendo constantemente una propaganda. Giovanna y María, es una de las fuentes de injusticia más notables, más profunda, más repugnante que se está produciendo en este momento en España. Vamos a ver, los hombres y las mujeres esencialmente no son distintos respecto a su bondad o su maldad. Somos lo mismo, los hombres y las mujeres, respecto a su capacidad de hacer daño, respecto a su capacidad de ejercer violencia psicológica, respecto a su capacidad de ejercer violencia física. En muchos casos también lo somos, aunque es verdad que el hombre por naturaleza, físicamente, muscularmente, es más fuerte, es más grande que la mujer. Pero es verdad que la violencia psicológica es potentísima y es capaz de producir daños y una destrucción en el otro y enormes. Y en eso a veces la mujer también tiene más capacidad por su intuición, por su pegarse al terreno, que de destruir psicológicamente al otro. De todos modos, la ley tiene una característica que es inaceptable, y es que los dos, el hombre y la mujer, no son iguales ante ella. Y eso debería ser el principio. Giovanna responde enseguida. Tenemos que hacer una pausa, estamos en directo y los tiempos mandan, pero son 3 minutos de nada, no se vayan hasta ahora. Comenzamos nuestra segunda hora de directo en la redacción abierta de La Mañana. Carmen Álvarez, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Estamos hablando de un asunto sobre el que tú has escrito esta semana, la llamada violencia de género. Enseguida comentamos... Que sabes que me interesa muchísimo y estaba escuchando a Giovanna con muchísimo interés. Pues Giovanna, te he interrumpido, así que te dejo a ti que contestes sobre la preocupación que me imagino que tendrás tú como abogada experta en este asunto en ese presupuesto para el Ministerio de Igualdad del próximo año de 458 millones de euros que se van a dedicar a esa propaganda de cara a la sociedad, ¿no? Sí, a ver, a mí realmente lo que me preocupa
es que todo este presupuesto realmente no va ni siquiera para aquello para lo que en teoría debería estar destinado, que es, a ver, yo estoy en contra de todo tipo de violencia. No hago como el Ministerio de Igualdad, que una violencia me parece bien, otra indiferente y otra súper mal. No, para mí la violencia es reprochable, venga de donde venga y hacia donde vaya. Pero dicho esto, me parece increíble que sigan destinando tantos millones para supuestamente extinguir la violencia ejercida sobre mujeres cuando, uno, la Ley Integral de Violencia de Género solo protege a las mujeres heterosexuales, no a las mujeres homosexuales. Estas mujeres, si son agredidas por su pareja, no reciben, ni se activa el protocolo de violencia de género, ni reciben ninguna ayuda ni ninguna subvención. Con lo cual, partimos de la base de que lo de ayudar a las mujeres es incierto. Es a determinado tipo de mujeres y solo para cubrir el expediente y mover miles de millones de euros sin que sean auditables y sin que nadie diga ni pío, porque han enseñado a la sociedad española que cualquier crítica sobre esta ley te convierte en un maltratador o en un afín a los maltratadores, o como a mí, en una facha machista y demás. Dicho esto, segunda parte, vosotros mismos hace unos meses en un informativo dabais unos datos que en Andalucía, después de auditarse todos los millones que se movieron en esa comunidad autónoma, se detectó que solo el 3% del dinero dado en subvenciones acababa de forma directa en ayuda a este tipo de violencia o a estas mujeres. De hecho, la gran mayoría, más del 50% de este dinero iba a asociaciones cuyo propósito era el 100% de lo que percibían iba destinado a los sueldos de los componentes de la fundación o asociación. Con esto deberíamos tenerlo todos bastante claro. Pero aparte de esto, a mí lo que me molesta y muy profundamente es lo que estamos enseñando a la sociedad y lo que la sociedad está comprando sin cuestionarse. Te comentaba, María, si me permites, esta semana hubo un reportaje, curiosamente en Telemadrid, que es como un símbolo muy claro de lo que está pasando en la sociedad española. En Telemadrid estaban dando un reportaje sobre un edificio que estaba ocupado en el cual se ejercía violencia, ¿vale? Que se había formado casi como una especie de chabolismo dentro del edificio en las terrazas. Y emiten dos imágenes grabadas por dos vecinos. Esas dos imágenes había, primero era una donde una señora agredía con un objeto que no se distinguía bien a un señor que no se atrevía ni a defenderse, o sea, simplemente recibía los golpes y levantaba las manos. Y otra imagen muy parecida donde una mujer insultaba, agredía y retaba a otro hombre que tampoco se atrevía ni a contestar siquiera. Curiosamente, si esta imagen hubiera sido al revés y hubiese estos dos hombres en esta situación contra dos mujeres, de oficio se hubiera procedido a denunciar y a abrir unas diligencias de investigación. Como la escena es al revés y la violencia que ejercemos las mujeres es tapada, callada, y la violencia que reciben los hombres, pues al parecer no importa, porque debe ser que los hombres ni sentís, ni padecéis, ni os importa nada, pues se quedó en un reportaje Ocupa. La imagen no tuvo ni la más mínima trascendencia. Y eran imágenes, créeme, que os insto a recuperar porque eran especialmente violentas. Nadie dijo nada. Busqué por las redes sociales. No hay ni un solo comentario criticando esas imágenes. La sociedad española está tan dormida que acepta que a los hombres se les pueda agredir. Y que acepta que las mujeres, si somos violentas, no pasa nada. Por algo será. Y no se entiende que las mujeres podemos ser igual, como decía Julio, igual de buenas, de malas, de violentas o de tiernas. Porque somos seres humanos, ni más ni menos. Claro. Pero la sociedad española está adormecida y ha comprado un discurso absurdo. Y no entiende que con el silencio que tiene la sociedad en estos momentos, lo que estamos permitiendo es que 4 políticos muevan miles de millones de euros sin auditar y se creen miles de puestos de trabajo ad hoc, es decir, a dedo, con los que después se compran y se venden favores, porque se está creando una red clientelar en España que cuando la gente lo sepa es que no va a dar crédito. Es mucho más grande, efectivamente, que lo que se ha perdido y se derrochó con el PER. Vamos, lo del PER es un juego de niños comparado con esto. Es un juego de niños con el dinero que se están llevando a su casa por no hacer nada.
O sea, lo del 3% es letal. Es Es decir, que eso no tuviera ninguna respuesta política. Es decir, oiga, usted da 100 millones de euros para violencia doméstica. Yo no pienso llamarle violencia de género. Para violencia doméstica. Y resulta que solamente 3 de los 100 se los llevan las teóricamente víctimas del asunto y el resto se lo llevan los que están gestionando eso. Se lo llevan crudo a su casa sin dar ninguna explicación. Sin tener la capacidad de auditar esos gastos. ¿Pero de qué me están hablando? A ver, son ustedes unos ladrones. Unos ladrones. Ahora vendrá otro parecido, que es el tema de la emergencia climática, ¿eh? Ahí va a ocurrir, porque es otro grupo de gente que hay que regar y es el mismo tipo de excusa. Yo, Giovanna, te quería preguntar una cosa, porque cuando tú pulsas la legislación española, que te dicen que es igual que la mayoría de Europa, cosa que creo que es verdad, es tan mala una como otra, pero te dan una justificación que es que España firmó el convenio de Estambul. Entonces, claro, con ese argumento que como casi nadie se ha leído el convenio de Estambul, te callas hasta que te lees el convenio de Estambul. Y te asombras porque el convenio de Estambul me parece que no está muy por la favor de distinguir entre sexos la violencia. El convenio de Estambul realmente para lo que fue generado es para que los delitos que se cometen dentro del ámbito familiar, que es un ámbito reservado, íntimo, donde, como he dicho 1000 veces, donde la gente ni está ni debe estar en estado de alerta, pues que esos delitos pues sean especialmente castigados, o incluso los que se cometen en ese ámbito con personas especialmente vulnerables, ¿vale? Dicho esto, yo estoy de acuerdo. Faltaría más. Yo cuando voy por la calle, o cuando estoy en un cine, o cuando estoy en un restaurante, no tengo el mismo estado de tranquilidad y de relajación que puedo tener en mi casa. Faltaría más. Con lo cual, como el estar en mi casa me supone a mí un estado de relajación, el hecho de que me agredan debe ser más castigado. Evidentemente, hay un agravante, mi carencia de vigilia en ese momento. Dicho esto, también es verdad que hay países donde la legislación protege de forma distinta a hombres y a mujeres. Y las mujeres son un colectivo vulnerable. Pero yo me pregunto, ¿realmente en España las mujeres somos un colectivo vulnerable? Discúlpenme, yo no. Me niego a que un gobierno me victimice y que un gobierno me convierta en un ser vulnerable, porque no lo soy. No lo soy. Y las leyes de mi país me protegen, al igual que a este señor de aquí al lado, y a esta señora de aquí al lado, y que al vecino del quinto. Igual. Entonces, el convenio de Estambul lo que dice es que debe castigarse más los delitos que son cometidos contra personas vulnerables y los delitos que están cometidos en un acto íntimo o en un lugar de intimidad. Nada más, pero es que en España las mujeres no somos vulnerables. Es decir, cogemos el convenio de Estambul, la parte que nos interesa, la retorcemos, la tergiversamos, la moldeamos y luego lo convertimos en una especie de Frankenstein, que fue la Ley Integral de Violencia de Género, que ha modificado el Código Penal. Esa es la realidad que la gente no quiere ver, o también es verdad que pocos le enseñan. ¿Cuántos hombres? Perdona, Carmen. Perdón. Precisamente acabas de sacar lo que es para mí el monstruo, la Ley Integral de Violencia de Género. Aparte de ser injusta, y para cualquier jurista y cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, se conculca directamente y legalmente la presunción de inocencia de un hombre, que eso ya es una barbaridad como jurista, o sea, de primero derecho de tirar para atrás esa ley. En segundo lugar, me interesa muchísimo saber, ¿crees que está siendo eficaz? En absoluto. ¿A qué no? Eso es lo peor. Es que es injusta e ineficaz. Bueno, espera, también te voy a decir una cosa. Es ineficaz desde el punto de vista de que no protege a las mujeres heterosexuales, que fue para el fin para el que fue creada socialmente. Pero es muy eficaz como tapadera para mover yo redes me refiero a, ¿es eficaz para proteger mujeres? Para proteger mujeres. ¿Están muriendo menos mujeres? Porque esta ley, si no, ¿es de 2007, puede ser? No, de 2004. O de 2004. El 28 de diciembre. Sí, claro, tenía que ser. De 2004. En todos estos años, ¿están muriendo muchas? O sea, ¿hay una variación de muertes enorme desde 2004 hasta aquí al año de mujer? No, pero es que ¿sabes qué pasa? Y además tú eres compañera y lo vas a entender perfectamente. Bueno, soy medio compañera. No, compañera. Vamos a ver. No puede funcionar una ley que está creada bajo una premisa que es falsa.
En España esta ley fue creada bajo la premisa de que el 100% de las agresiones que se comete un hombre contra una mujer lo hacen bajo la base de que cometen un delito por el hecho de ser mujer. Es decir, que si un hombre me agrede a mí, me agrede por ser mujer. Y esto es incierto. La violencia tiene múltiples causas, múltiples orígenes. Y en España, la violencia ejercida de un hombre contra una mujer por el hecho de ser mujer es absolutamente residual. Pero si aquí vendemos muertes o agresiones de personas enfermas, enfermas, con enfermedades mentales gravísimas, y las vendemos como violencia machista cuando no lo es. Con lo cual, si una ley está creada sobre una falacia, muy difícilmente puede funcionar, y es lo que está pasando aquí. Mira, tengo otra pregunta, porque este tema es bastante bestial. Hay muchísimos periodistas, bueno, en casi todos los medios se anuncia a las 9 de la mañana, recientemente, esta noche ha habido otra víctima del machismo, otra víctima de violencia de género, o se ha producido otro asesinato machista. Se ha producido a las 4 de la mañana y a las 8 ya están calificando el tipo. O sea, es que es alucinante. Claro. Cuando muere una persona puede tratarse de muerte natural, de homicidio imprudente, preterintencional, asesinato. Es decir, y sin embargo es el único caso que un periodista está capacitado para ni siquiera decir presuntamente. Es que ya se califica directamente. Luego hay un juicio y probablemente muchísimos casos, pues como pasó hasta el ministro Marlaska en una entrevista en la SER, dice, sin ser preguntado, esta noche se ha producido otro asesinato machista. Resultó que era un suicidio que el marido intentó evitar. Esto, como abogado, ¿qué podemos hacer? O sea, que el Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho al respecto? Esto es genial. El Tribunal Constitucional fue consultado, además, por una jueza, creo recordar, que ejercía en Murcia en aquel momento, que falleció. Uno de ellos está apartado, por cierto, sí, por violencia es genial. Doméstica, sí, ¿no? Si la vida tiene una ironía. Después de la Audiencia Nacional le han tapado su violencia doméstica. Sí, la vida sobre eso, Es decir, que cuando llegan a ellos, a los que tienen que aplicar estas leyes completamente injustas, resulta que entonces se tapa. Entonces, pasó con el que fuera ministro del PSOE, hombre, por favor, de Canarias, con López Aguilar, que madre mía lo que sufrió, claro, pero lo que sufre cualquier hombre cuando es acusado. López Aguilar fue un caso de justicia universal, divina, buenísima. Divina. Sí, ¿sabes por qué? Justicia porque poética. cuando hubo una serie de jueces que en principio se cuestionaban esta ley, y él tuvo la osadía de decir que esta instrumentalización que podía darse y estos hombres inocentes que podían acabar condenados eran un daño colateral asumible. Resulta que cuando a él le denunciaron, resulta que él acabó siendo un daño colateral, pero curiosamente, fíjate, el gobierno dice que en España solo hay un 0,00016% de denuncias falsas. Y la suya, curiosamente, era la falsa de ese año. Fíjate. ¿Entiendes? ¿Y tú crees realmente que esa cifra? Porque yo no me la creo. No. Esa entonces cifra... conozco a todos los que entran en el 0,000. No. Son amigos míos. Yo ya lo expliqué muchas veces. ¿Cuántos hombres pasan meses, a veces años, injustamente en las cárceles españolas por la aplicación de esta tremenda ley? Muchos en la cárcel, con sus derechos mermados, con dispositivos telemáticos que le convierten su vida en un infierno, meses y años sin ver a sus hijos, meses y años juzgados por vecinos, compañeros de trabajo, y luego son absueltos, pero son absueltos en un juzgado, algunos los que lo consiguen, pero socialmente siguen condenados de por vida. Gente que es absuelta y que acaba con una sentencia de divorcio que pone arriba juzgado de violencia de la mujer número tal de tal sitio, y luego di tú en el colegio cuando lo vas a presentar, o en cualquier sitio en Hacienda, que a ti te declararon, te absolvieron y eres inocente. Llevas ese estigma de por vida. Los padres pierden a sus hijos. Sí. Pero los hijos pierden a sus padres. Eso no importa en este país. No importa. Porque cuando después de muchísimos años de periplo judicial, el que lo puede pagar, el que no tiene dinero para pagarse un buen abogado, directamente lo ha perdido todo en el momento que le cae una denuncia por violencia de género. Los que consiguen ser absueltos llevan tantos años sin ver a sus hijos, o viéndolos una vez al mes con una persona de servicios sociales delante, que esos niños ya no conocen ni quieren a sus padres. Y eso no se puede solucionar. Y además estarán completamente alienados mentalmente durante esos años por su madre hacia ese padre. Sí, pero yo quería, si me permitís, retomar
Lo que me preguntaba antes Carmen del Tribunal Constitucional, porque es que esto es de traca y eso solo puede pasar en un país de chirigota como es en estos momentos España. Esta ley fue llevada por esta juez de Murcia, se hizo una consulta de constitucionalidad porque evidentemente conculcaba el artículo 14 de la Constitución, o sea, convertía a los hombres en parias sociales directamente. El Tribunal Constitucional apeló no por unanimidad, dijo que sí, que era constitucional porque sustentaba esta, digamos, asimetría y esta discriminación positiva para resarcir a las mujeres en el 2004. Yo ya tenía una edad en el 2004. Yo no. Y yo no vi mis derechos conculcados por ser mujer en ningún momento. No fue por unanimidad, pero lo declaró constitucional. Hace 2 años, dos ministros del Partido Socialista en aquel momento reconocen que al Tribunal Constitucional se le presionó para declarar constitucional esta ley. Alfonso Guerra, en concreto. Sí. Y Leguina también, que no fue ministra, pero también lo ha reconocido. En cualquier otro país, esto hubiera supuesto, primero, un escándalo. Es decir, una injerencia política en el ámbito judicial y reconocida además por un ministro. No por mi vecino, no, por un ministro. Vicepresidente. En España no ha pasado nada. 2, ¿cómo nos atrevemos a dejarlo pasar y no volver a enviarlo al Constitucional y decir, pronúnciate ahora, pero desde un punto de vista libre, en libertad y sin presión política? Que también es verdad que yo no creo que el Tribunal Constitucional pudiera pronunciarse ahora sin presión política. Esta es una opinión personal, ahora menos que nunca. Pero como mínimo, aunque solo sea para librar las apariencias, ¿no te parece que deberíamos volver a consultar? Pero porque se ha reconocido una injerencia brutal. Yo he preguntado a bastantes abogados sobre ese tema, me dicen que el tipo de presión mediática y no mediática, porque en este caso no fue mediática, fue política. Fue política, sí. Se puede vivir en todos y cada uno de los juzgados en España que tocan ese tema. Sí. De manera que hay, diríamos, 3 tipos de jueces. Uno rarísimo que pretende ser justo. Sí. Otro que nace o es acojonado. Y otro simplemente que traga quina. Sí. No hay más. Traquina quiere decir que no, mira, yo a veces, no mueve tal, porque se ha apuntado a la idea, vamos. Yo me muevo siempre en los juzgados de violencia de género, lamentablemente, porque es mi especialidad. Y además, como digo, yo siempre bailo con la fea porque solo defiendo a hombres. Siempre soy defensa. Entonces bailo siempre con la más fea. Yo te puedo decir que he sentido en innumerables ocasiones que a mis clientes no se les juzgaba bajo el yugo del Código Penal, sino bajo el yugo de la ideología de género. Y eso es muy lamentable. Es grave, gravísimo. Muy grave. Pues coincidís la mayoría de abogados. Sí. ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Sabes qué pasa? Que esto parecía al principio, perdona Carmen, parecía al principio que era una cosa que les iba a tocar a 4 tal, ¿no? Que, oye, pues alguna gente violenta, que es verdad que los hay. Hay hombres que beben o que son violentos o que tal. Claro que los hay. En general los borrachos son violentos. Pero, parecía que, bueno, pues oye, iba a ser una cosa pues, marginal de esos violentos, ¿no? Pero claro, esto no es ya una forma de defender a las mujeres de la violencia del hombre. No. Esta es una herramienta que tienen los abogados en las causas de divorcio, en las causas de separación y en las causas que hacen referencia a quién se queda con los niños. Y recomiendan usarla. Entonces, no es otra cosa ya. Es decir, evidentemente hay unos casos en los que la violencia existe y por supuesto hay que combatir esa violencia, pero el Código Penal tiene ya recursos para combatir esa violencia. Sí. Pero luego está el que les des un instrumento a personas que actúan de manera profundamente mezquina, injusta, aviesa contra su pareja y utilizan esta ley con motivos que son absolutamente ilegítimos. Y esa es la gran cuestión, me parece a mí, por lo que yo estoy viendo y lo que hablo con la gente. Pues hay muchos abogados que te recomiendan, cuando tienes un proceso de divorcio a la mujer, le recomiendan que lo primero que tiene que hacer es presentar una denuncia sobre eso, sea física, y si no hay nada físico, ni se puede buscar nada físico, que sea psicológico. Porque con eso ya tienes bastante hecho. Y acordaos que en Barcelona, no hace más de 1 año o 2, se descubrió una serie de prostitutas que fueron detenidas porque jugaban en eso para conseguir las prebendas que consigue toda mujer maltratada. Entonces, y en Andalucía se descubrió
desarticuló una red, que conseguía papeles para y se ha permisos visto de trabajo y de residencia a través de denuncias falsas de violencia de género. Incluso yendo con el teórico parejo al juzgado para llamarse de todo y al salir fuera abrazarse, irse juntos, porque dice con la frase ya tenemos piso. Sí, eso está, y ayudas eso económicas. Claro, sí. Pues eso. O sea que realmente no solamente se forran una serie de gente clientelares, sino que además se forra bastante más gente, ¿eh? Sí, pero es que además hay una... Vamos a ver, hace no muchos años salió una chica en Gran Canaria que decía que acudió, porque estaba en una situación desesperada y muy precaria, a asuntos sociales, para decir que no podía dar de comer a sus hijos y que no podía pagar el piso y que estaba en una situación deplorable. En asuntos sociales le dijeron que no había presupuesto para ayudarle, pero que si denunciaba a su marido, entonces sí que se podía tener un piso y automáticamente tendría una ayuda para ella y para sus hijos. Con lo cual, o sea, esto es una realidad, que no la queramos ver. Para el ingreso mínimo vital, por ejemplo, uno de los motivos, entre otros, es que alegues que eres mujer maltratada. Sí. Entonces, yo lo que encuentro, últimamente, hable de lo que hable, lo que veo es que todos los problemas que son importantes, de la banalización que se ha hecho de ellos, realmente no se tratan con eficacia. Y una de las cosas son las mujeres verdaderamente maltratadas, que las hay. Y hombres, y niños, y todo. Pero lo que yo veo es que con esta banalización va a llegar un día en que mujeres realmente maltratadas no van a ser... ese día ya ha llegado. Claro, efectivamente. Sí. Ese día ya ha llegado. ¿Sabes? Hay mujeres... Que no la crean en muchos sitios, que no la crean... A mí lo que me asombra de eso es que, no sé si la mayoría, pero creo que cuando lo miré, la mayoría, las mujeres que habían muerto en manos de un hombre, la mayoría no habían presentado denuncias previas. Lo cual quiere decir que realmente la mujer que tiene miedo no presenta denuncia. ¿Por qué? Porque como denuncie, se pone en la diana perfectamente. Tengo una pregunta sobre eso precisamente porque esto fue hace muchísimos años. Yo acababa de terminar la carrera y trabajaba con mi marido, que era abogado también. Y tuvimos un caso, y estoy hablando de 300 años o así. Pero sí, como 30 puede ser. Antes que era muy joven. Ya, es que voy a ratos. Pero bueno, esto es importante. Esto es de broma. Eran los años 90. Y era un caso terrorífico de una mujer maltratada, pero de unas palizas tremendas. Y en esa época no había, ahora hay una excesiva sensibilidad, y en esa época lo que no había era nada. Lo que a mí me dejaba bastante impotente en la situación, ver la falta de medios de la policía para protegerla. La creían, la ayudaban, bueno, finalmente todo, pero fue un proceso de años para poder defender a esta mujer, y lo que yo me quedé con la idea es de la falta de medios policiales. De hecho, el otro día escribía sobre esto y le pedí a los políticos: dejen de hacer política de postureo y doten a los jueces y a la policía de medios reales, es decir, dinero, dejen de darle a los chiringuitos, para proteger a las mujeres que tienen a un señor detrás. En la puerta del instituto tienen a un señor detrás, y tienen al señor que va detrás a la tienda, y que no sé... Eso, ¿tú lo notas? Tú ahora que estás ahí al pie del cañón. A ver, ¿sabes cuál es el problema? ¿Tienen esos medios? ¿Sabes cuál es el problema? Sí tienen esos medios. Si realmente se siguieran las causas contra las personas con las que hay verdaderos indicios, con las que hay pruebas, hay medios de sobra. ¿El problema cuál es? Que esos medios se diluyen. Claro, quería decir, se están dirigiendo de todo el dinero que tiene esta causa. Vamos a hacerle un totum revolutum. Hay dinero que se destina directamente a la policía para... si es que tienen en algunos sitios hasta falta de coches. Sí, es así. Entonces se está destinando, perdonadme la palabra, a las chochocharlas y a tal y a cual, pero... Mayoritariamente sí. Sí, pero a la policía, para que pueda emplear tipos que protejan a la mujer, que estén detrás, que esté tal, porque en tal pueblo se está pasando esto, en tal otro se está pasando otro. No, la policía no tiene medios materiales y personal material para poder proteger a esa mujer de un señor que va a pegarla. Pero si realmente la policía, claro, no lo dicen públicamente, pero sí nos lo dicen a nosotros. Están navegando en las órdenes internas de políticos y no utilizan criterios policiales.
Es decir, ni siquiera los recursos que tienen los pueden utilizar con criterios policiales, con criterios técnicos, no, los utilizan con criterios políticos y además se tienen que callar. Y hay protocolos internos que no tienen nada que ver con los protocolos que deberían estar siguiendo. Absolutamente nada que ver. Yo hay Pero cosas que no puedo decir que me ha dicho la policía en un juzgado. Perdona. No, Claro. es que precisamente tú escribes sobre este asunto esta semana en La Gaceta. Al hilo de lo de Maroto, dices aniquilar a Vox la consigna. O sea, realmente desde el gobierno y desde la mayoría de partidos es que lo que se intenta es aniquilar mediáticamente a todo el que no se pliega a esta idea de que es que los hombres son violentos, las mujeres nunca lo pueden ser y además hay que gastar lo que haga falta en políticas del Ministerio de Igualdad. Y no digas que no porque eres negacionista, es que se pone ya la etiqueta de negacionista de la violencia de género. A ver, es que en este gobierno cualquier cosa que discrepe de sus propios estándares significa que eres un negacionista y mil cosas más. Si lo es en todo lo que ellos profesan y todo lo que conlleva, imagínate en la violencia de género, que es el estandarte, porque es el estandarte, pasa cualquier cosa. No pasa nada, el discurso de la violencia de género lo tapa todo, con lo cual, pues sí, como solo hay una voz discrepante, pues es un arma perfecta para atacar a Vox. O sea, es el único partido que se atreve a levantar la voz y a decir, con esto no comulgo, y lo que estáis diciendo y vendiendo a la sociedad es mentira. Pues claro, discurso fácil. Ataque fácil. Giovanna, muchísimas gracias por haber Te estado dejamos con porque nosotros. seguro que te han invitado en un montón de cadenas de televisión para contar estas Sí, cosas. 7 u 8. Y no queremos que te pierdas todos los No programas. queréis monopolizarme. Ha sido un placer estar con vosotros, de verdad. De verdad Ha sido que un eres un placer. sol. Muchas gracias. Y por Muchísimas todo lo que gracias. haces en aras de la justicia, de la verdadera justicia en este país, que es uno de los temas más graves, más profundos, más serios. Y de este tema seguiremos contando contigo para que nos cuentes casos concretos y Carmen, nos expliquéis estas cosas bien explicadas porque vale la pena. Y además como homenaje a todos los hombres que han sufrido la injusticia de la aplicación de estas leyes que son completamente inocuas. Inicuas. Y sobre todo por los niños que lo han sufrido indirectamente también. Qué horror.